todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas actividades de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Reciban un cordial saludo de nuestra presidenta, la maestra en Derecho, Mirna Araceli García Morón. Y pues nos da muchísimo gusto que puedan estar conectados, además de que, bueno, esta actividad también va a ser llevada o la van a transmitir, o no, transmitir no, va a pasar, ¿no? En YouTube van a subir este video y esperemos que las vistas pues sean las más. Entonces, sean todas y todos cordialmente bienvenidos. Me voy a presentar de primer momento. Mi nombre es Ana Karen Vargas Esquivel y soy jefa del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues el día de hoy la CODEM va a promover el trabajo del MIMEM, del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, que se desarrolla a través del departamento que tengo el gusto y el honor de servir y de tenerlo a cargo. ¿Y qué tiene como objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo? Pues es supervisar, promover y proteger los derechos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los 125 municipios de la entidad mexiquense. Entonces, este mecanismo se integra por personas o por la sociedad civil, mejor dicho, de y para las personas con discapacidad. Ellos a su vez también conforman un comité técnico de consulta y contamos también con expertos, un experto en discapacidad y una experta en derechos humanos. Y bueno, pues nos complace justamente trabajar de la mano el día de hoy en el objetivo de la promoción, dar a conocer, difundir a través de diferentes capacitaciones y ahorita, bueno, se han realizado de manera mediante las diferentes tecnologías, pero también se va a iniciar ya con esta manera presencial. Y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar o vamos a llevar a cabo una mesa de trabajo por parte, como les mencionaba, pues de nuestros representantes de este mecanismo y eh, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué el día de hoy se realiza esto? Lo que vamos a hacer, pues, es celebrar o conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No sé si en algún momento ustedes hemos escuchado, ¿no? Muchos días internacionales, pero ¿por qué son días internacionales, no? Por qué se vislumbra o se trata estas dos palabras? La verdad es que los días internacionales nos dan la oportunidad de concientizar al público en general sobre temas de gran interés, en este sentido, pues la materia de discapacidad y dar a conocer los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, además de concientizar sobre estos temas, pues llamar la atención de los gobiernos, ¿no? Del Estado y los medios de comunicación para dar a conocer justamente aquellas problemáticas que no han sido resueltas y que se debe de poner en marcha para que existan las políticas públicas, ¿no? Que protejan a las personas, insisto en este sentido, a las personas con discapacidad. Por eso se celebran o se conmemoran los días internacionales derivado de las luchas constantes, ¿no? Y en este sentido, pues el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, justamente hoy, 3 de diciembre, pues fue declarado en 1992 como este Día Internacional 3 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Y cuál es el objetivo? Ya también se los comentaba un poquito, promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar. La verdad es que la concientización es parte vital en estos días internacionales para reflejar u otorgar las situaciones en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito cultural. Entonces, es por eso que el día de hoy, pues bueno, la Comisión de Derechos Humanos a través de este mecanismo estamos realizando esta mesa de trabajo denominada Día Internacional de las Personas con Discapacidad y los principios generales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional y uno de los documentos, bueno, latentes, ¿no? Y que dan vida justamente a la exigencia de estos derechos humanos de las personas con discapacidad. Y bueno, pues después de esta introducción, voy a presentarles a nuestro ponente,
Justamente él nos acompaña de rehabilitación infantil equinoterapéutica, que bueno, su representante es Virginia López Baeza, quien siempre pues ha estado ocupada, ¿no? Por dar a conocer este tipo de temas. Y el día de hoy, pues ella, nuestra representante y la organización RIE, a través del licenciado César Enrique Cose Chávez, va a llevar a cabo o a desarrollar el tema denominado el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Antes de darle el uso de la palabra, quisiera leer su semblanza o la semblanza de César. Él es licenciado, egresado de la carrera de Administración Pública y Gobierno de la Universidad Anáhuac. Actualmente es colaborador de RIE Equinoterapia, imparte talleres sobre los derechos de las personas con discapacidad y también cuenta con diplomados y talleres en derechos humanos de la materia militar, derechos humanos de las Fuerzas Armadas y también pues de manera general en derechos humanos. Entonces, pues licenciado César tiene 15 minutos para exponer la temática y yo daré como que si nos pasamos de esos 15 minutos, yo les estaré avisando para dar paso a nuestra siguiente invitada. Entonces, muchísimas gracias, licenciado César, por acompañarnos. Lo dejo en voz. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Buenos días a todos. Bueno, como ya bien lo dijo la licenciada, les voy a presentar el tema de la identidad de los niños y niñas con discapacidad y sus facultades para preservar su identidad. Bueno, como bien sabemos, hoy se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad y pues un grupo muy importante y que no tomamos muy en cuenta son los niños. Los niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones. Este punto es de suma importancia, pues no debe de haber ningún tipo de discriminación, ya que ellos cuentan con las mismas oportunidades y derechos que los demás ante los ojos de la ley. Todos somos iguales. Bueno, como bien sabemos, en ley, dentro de nuestro marco jurídico, que es la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, todos tenemos, por el simple hecho de ser humanos, el derecho a vivir, a una vida digna, a una casa, a un hogar, a todo, educación, salud, y esto nos lo tiene que brindar el Estado. Esto es importante, sobre todo en la parte de discapacidad, porque los niños tienen que tener esa como posibilidad de desarrollarse y tener todas las herramientas para tener una vida digna, que es lo que la ley te va a dictar y te va a permitir tener. Bueno, alguno de los procesos es el diseño universal se debe dotar de las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a niños y adolescentes con discapacidad de señalización en braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurar ofrecer otras medidas de asistencia o intermediarios. Esto un poquito para la parte cultural y el desarrollo, ya que muchas veces no tomamos en cuenta nosotros como sociedad a las personas con discapacidad, o porque hay muchas veces que no tienen las vialidades, por ejemplo, banquetas, toda esa situación, no hay rampas para poder subir a los niños o a las personas con discapacidad, necesitan apoyo para que puedan vivir de manera digna, los transportes públicos deben de tener ciertas normativas para que puedan tener a las personas con estos programas y hacerlas partícipes de la sociedad, que no se queden fuera, que todos seamos uno solo y no pase nada y todos seamos iguales ante los ojos de la ley, que eso es primordial en la parte de la inclusión del desarrollo de las personas con discapacidad. No sé, bueno, otra de la parte de la inclusión, no se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad al derecho a la educación y a su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales. Esto es de suma importancia ya que todos tenemos derecho a tener diversión, a tener la parte de cultura. Muchas veces hay edificios de gobierno o
edificios privados que no cuentan con las normativas correspondientes para tener elevadores, rampas, y pues todos tenemos derecho a la accesibilidad, al acceso a cultura, también a la parte de un poquito de la educación. A nadie se le puede negar la educación. Es de suma importancia que todos en la sociedad tengamos la oportunidad de tener educación y tengamos el desarrollo educativo de mínimo de un nivel de escolaridad básica. Y esto muchas veces hoy en día se vive todavía en 2021 discriminación ante este tipo de situaciones como él es con las personas con discapacidad, y no debería de existir porque hay un marco jurídico que nos dicta que debe de haber ciertas normativas que hay que seguir, tanto población como gobierno y privado. Bueno, en parte de la educación, la Secretaría de Educación promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohíbe cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o el personal docente administrativo del sistema educativo. Esto debido a que, como lo mencioné anteriormente, todos tenemos derecho a tener una educación digna y tener una vida digna. Lo dice la ley en su artículo primero. Todos tenemos derechos humanos, y esos derechos, desde el momento en que nacemos, los tenemos, entonces nadie nos los puede negar. Y parte de ellos son la educación. Y es muy importante que tomemos este punto a considerar, porque la educación creo que es, en mi opinión, es el pilar para que empecemos a desarrollar otros temas, como lo es la inclusión de las personas con discapacidad, y esto debemos incluirlo. La educación desde primaria, desde preprimaria hasta preparatoria, debe de haber fomentos para conocer la inclusión de todos los grupos vulnerables, no solamente de las personas con discapacidad, sino en general. Los puntos a destacar para preservar la identidad de los niños con discapacidad es reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, que afecta de prevenir la ocultación, abandonada, negligencia y segregación de niñas y niños adolescentes con discapacidad. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda custodia de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles las medidas necesarias para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna. Esto es muy importante que se tome a consideración, ya que si hay fomentos eh, por parte del gobierno, pero tenemos que seguir apoyando tanto institución privada como pública para que haya un desarrollo de las personas con discapacidad, y no haya un retraso, sino al contrario, haya un avance para que todas las personas con discapacidad, sobre todo niños y niñas y adolescentes, y crezcan y se desarrollen de la manera correcta. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de la discapacidad de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten asegurando que sea accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares. Todos estos puntos vienen dentro de una ley que es la ley, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta ley lleva en todos sus artículos y en todos sus capítulos, viene desglosado cada uno de los temas. Por ejemplo, salud, educación, habilitación, rehabilitación, trabajo y demás temas. Entonces, todos estos puntos deberíamos de conocerlos como sociedad, y más hoy, que es el Día Internacional de la Discapacidad, tomarlos en cuenta para que tengamos una inclusión correcta para las personas con discapacidad y podamos apoyarlas para que sigan creciendo como sociedad, y que no perdamos de vista que es un grupo vulnerable y que debemos apoyarlo al 100% para que haya un desarrollo completo de las personas con discapacidad. Otro de los puntos a destacar es disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación
esparcimiento, actividades ocupacionales, así como la capacitación para el trabajo. Esto igual, viene en la ley, todo viene desglosado y viene muy completo para que sepamos qué es realmente lo que necesitan las personas con discapacidad. Otro de los puntos a destacar es establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia. Dichos reportes deberán separarse, al menos por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y tipo de discapacidad, para así contemplar qué necesidades deben ser cubiertas en rehabilitación educativa, capacitación laboral, deportiva o cultural. Como lo mencionó la licenciada en su introducción, es importante conocer cuáles son las necesidades de nuestra población para así poder crear políticas públicas correctas y sepamos cuáles son los sesgos o lagunas que existen dentro de las leyes para que ahí, en las lagunas es muchas veces donde se encuentran la parte de la violación de algunos derechos y ahí es donde debe de atacar, en este caso, los administradores públicos, para crear las leyes correspondientes para que se pueda desarrollar algunos grupos vulnerables, en su caso, en el caso de ahorita, es las personas, los niños y niñas con discapacidad, que no existan esas brechas legítimas ni legales para que se puedan desarrollar de manera correcta y ellos tengan posibilidades y tengan conocimiento de las leyes, porque muchas veces tenemos conocimiento mínimo de las leyes y debemos de enfocarnos más en el desarrollo de las personas con discapacidad. Bueno, la identidad de los niños con discapacidad es, unos puntos a observar es que lleva a entender que México se encuentra en vías de desarrollo en materia de inclusión de niñas y niñas con discapacidad. Es por eso la importancia de las existencias de las ONGs. Las ONGs es importante porque ayudan al gobierno y a las necesidades de algunos grupos vulnerables a que haya un desarrollo. Necesitamos comenzar a tener una cultura del desarrollo de ONGs para el desarrollo social de muchos grupos vulnerables, en este caso a las personas con discapacidad o a los niños con discapacidad. Es por eso que RIE proporciona servicios en materia de rehabilitación apoyando el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad, desarrollando sus habilidades para generar una inclusión plena, activa en diversos contextos sociales, coayudando a impactar en la Agenda 2030 de la ONU, específicamente en el ODC 3, que es salud, bienestar, en el ODC 4, que es educación de calidad, y en el ODC 10, que es la reducción de la desigualdad. Esta carpeta 2030, pues es toda la parte del desarrollo que busca la ONU para el 2030, y es importante tomar en cuenta esta agenda porque así nos va a dar un poco de desarrollo tanto poblacional en México como mundial. Entonces ahorita México va por un buen camino para el desarrollo de nuevas políticas en materia de inclusión. Falta mucho todavía, todavía hay situaciones que no han cambiado al 100%, pero pues como lo hemos visto, la última reforma que se le hizo a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad fue en el 2013, digo en el 2018, entonces se necesita trabajar un poco más en este tipo de leyes para que los niños no pierdan su identidad y sigan creciendo y desarrollándose y no hay un sesgo para, para sus derechos, al contrario, que sumen derechos y que sigan desarrollándose y que tengan las mismas oportunidades que las tenemos todos, solamente es apoyarlos y que tengan ciertos beneficios para su desarrollo. Bueno, y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, César, por tu participación. La verdad es que hablar de los principios generales que rigen a nuestra o a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy interesante y bueno, tú hablabas, ¿no? Del respeto a la vida digna de las niñas y los niños con discapacidad y justamente esta vida digna, y lo referías también, pues se da a través de este diseño universal, ¿no? Este diseño universal que hace que haya, pues que todos y todas seamos contados, ¿no? Y contadas. Y además, bueno, en dado caso de que no existe ese diseño universal, justamente realizar los ajustes razonables, ¿no? Que se requieren en cuanto al braille, formatos accesibles y que nadie se quede fuera, ¿no? De este derecho de la identidad, que no exista segregación, sino que se aporten estas medidas necesarias para que nuestras niñas y niños con discapacidad lleven y tengan ese derecho a una vida digna. Muchísimas gracias, licenciado César. Y bueno, pues ahora vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es licenciada en terapia ocupacional, es maestra en estudios para la paz y desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y también es docente de la Facultad de Medicina en la licenciatura de terapia ocupacional. Ella es la licenciada Daniela Arbizu. Ella, pues bueno, es invitada por nuestro experto en discapacidad, el maestro Arturo Martínez Cosme, y el tema que va a impartir es el respeto por la diferencia y la aceptación de personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Pues, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. La dejo en voz. Adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Pues bueno, con respecto a este tema, pues puedo decir que algo fundamental para hablar de respeto y aceptación y para lograr este respeto hacia las personas con discapacidad, tenemos que hablar primero de reconocimiento, trabajar primero en este reconocimiento del otro. Y para reconocernos como individuos, todos somos diferentes, tenemos necesidades diferentes y múltiples formas de ser y hacer las cosas. Necesitamos empezar a ser más empáticos con el otro. Tenemos que reconocer esa presencia del otro, porque la visión del otro es igual de importante que la de nosotros. Tenemos que entender que todos funcionamos de formas distintas y a ritmos diferentes. Reconocer que existe una diversidad funcional en nuestro diario vivir y que esto no debe asociarse a una enfermedad ni a nada malo. Por mucho tiempo las personas con discapacidad han sido confinadas, escondidas, porque se asocia la discapacidad con una enfermedad, con algo malo, con algo demoníaco incluso, con un castigo de Dios, cuando esto pues no es así. Tenemos que cambiar esta forma de ver a la discapacidad. Entender que esta discapacidad no se encuentra en la persona, sino en el entorno y las actitudes de las personas que nos rodean. Y así también en la falta de oportunidades, la falta de acceso a la educación, a la salud, porque a pesar de que hablamos de inclusión, todavía existen muchas brechas que nos impiden que haya una total inclusión de todas las personas. Tenemos que asumir que todas las personas, como decía César, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. No podemos ser excluidos por alguna condición física o condición de vida o de salud. Para lograr esto, pues lo principal es tener voluntad. Debe haber voluntad por parte de las personas, por las instituciones, de cambiar estas actitudes que al final del día pues limitan esta participación y fomentan la discriminación y la exclusión. Si bien a lo largo de los años y del tiempo pues ha habido un cambio considerable a través de distintos documentos que luchan por el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Y ya es más aceptada la discapacidad como parte de la diversidad funcional de todos, no ha sido suficiente. Todavía es necesario educar en este tema. Todavía hay muchos estigmas en relación a la discapacidad. Parte de ese respeto a las diferencias tiene que ver con respetar la libre elección de las personas. Todavía encontramos lugares donde, por ejemplo, cuando se va al médico
y la persona con discapacidad lleva algún acompañante a pesar de que sea un adulto, los médicos o en algunas instituciones que brindan servicios públicos siguen preguntándole al familiar sobre, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Pues le preguntan al familiar, cuando en realidad debemos respetar la libre elección de las personas, el decidir o decir, me duele la garganta, me duele el estómago, sin minimizar su presencia. Desde ahí empieza el reconocimiento del otro, empezar a ver a la persona como un otro, como un ser completo, ver a su identidad como tal. Debemos promover esta libertad de elección para que la persona tenga la posibilidad de elegir entre una y 1000 opciones, ¿no? No podemos limitar y mucho menos normalizarlo, porque a veces lo vemos como parte de la vida cotidiana, el que vas a un restaurante y el mesero le pregunta a la mamá o al familiar que está, ¿no? ¿Qué va a comer? Cuando en realidad a quien deberían de dirigirse es a la persona, como en todas las situaciones, ¿no? Debemos de dejar de normalizar que se les minimice a las personas con discapacidad, que se les quite esa identidad. También y esto también incluye dejar de ver a las personas por su discapacidad. Debemos de dejar de ver a discapacidades y empezar a ver personas. Porque la discapacidad pues no los define, no es un indicador de poder o no poder hacer las cosas. En lugar de esto deberíamos evidenciar pues todas aquellas barreras físicas y actitudinales que existen y que impiden este acceso pues a dichas actividades, ¿no? A sus actividades cotidianas, a la recreación, a accesos a instituciones públicas. Esto también, el respeto y el reconocimiento de las personas implica corregir nuestras tendencias a la sobreprotección y a la infantilización de las personas con discapacidad. Todavía existen estigmas hacia las personas con discapacidad sobre el pobrecito, el cieguito, el sordito. Son términos que deben ser eliminados. Debemos empezar a ver a las personas como son. Él es Juan, ella es Sofía, verlos por su nombre, por la identidad que tienen cada uno y no minimizarlos ni creer que no pueden hacer las cosas por una apariencia física, en este caso las discapacidades motoras, ¿no? Al contrario, estamos ante el minimizar esto, pues es un signo evidente de discriminación, ¿no? Tenemos que trabajar en reconocer al otro, porque como les decía, pues es igual de importante la individualidad de todos, ¿no? Tenemos que empezar a identificar a las personas con discapacidad como lo que son, personas con sentimientos, habilidades, sensaciones, miedos, preferencias, formas de pensar y muchas características que nada tienen que ver con su discapacidad. Para lograr esta normalización de la discapacidad y esta aceptación de la diversidad funcional como parte del respeto a los derechos, es de suma importancia que se lleve a cabo siempre tomando en cuenta las necesidades. Tomar este diseño universal que ya mencionaban antes, para que todo esto esté adaptado a las necesidades de todas las personas, porque si bien el porcentaje de personas con discapacidad es relativamente bajo, es un gran porcentaje. Entonces, y todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener alguna discapacidad, puede ser permanente o temporal, pero todo este diseño universal debe estar adaptado para que todos en algún momento podamos acceder a todos los servicios y a todas las instituciones y lugares. Aceptación no solo significa, por ejemplo, dejar que un niño con trastorno del espectro autista sea aceptado en una institución educativa, ¿no? No se trata solo de decir, bueno, si te inscribo, si te asigno un grupo, sino también de adaptar los programas para que todas las personas puedan acceder a ellos sin importar su condición de vida, ¿no? Se debe trabajar en adaptar esos programas para que sean funcionales para todos los niños en diferentes condiciones. Y pues bueno, en conclusión, lo primero que se debe cambiar, como decíamos, era la actitud de las personas, de las instituciones. Y algo que me parece muy importante es trabajar en políticas públicas, pero alejadas un poco del asistencialismo
y más bien deberían enfocarse en la creación de oportunidades que permitan a las personas esa libre elección, ¿no? Decidir qué quieren hacer, qué quieren ser, y no estar limitadas ante ciertas, debido a las barreras físicas, ¿no? Que tengan la elección de poder ir a un parque recreativo, de ir al cine sin ninguna restricción, o dedicarse a lo que ellos quieran hacer, sin que esto sea una limitante para ellos. Entonces me parece muy importante trabajar en esa educación sobre el reconocimiento del otro para dejar de minimizar a las personas con discapacidad y verlos como un ser individual y igual de importante que todos los demás. Muchas gracias. Perfecto, maestra Arvizu, muchísimas gracias por su exposición. Y efectivamente, el respeto por la diferencia siempre se ha denotado, ¿no? Esa parte de ver diferentes a las personas con discapacidad. Y si bien es cierto, todos somos diferentes, no solo una persona con discapacidad. En ese sentido, bien lo mencionabas, necesitamos cambiar la manera de ver a las personas con discapacidad. Y justamente cuando exponías, venía a mi mente el derecho o los famosos derechos de las minorías, ¿no? Que justamente la sociedad misma lo han encasillado para que puedan recibir lo que decías, ¿no? La libertad de elegir con quién me voy a casar, si voy a tener familia, el derecho a qué voy a estudiar, la libertad de elección absolutamente en todos los sentidos. Entonces, elevemos este respeto por la diferencia hacia las personas con discapacidad y que este principio sea reconocido a las personas con discapacidad, con esa diversidad funcional que también se le conoce de esa manera, ¿no? Y que esperemos aquí en México pronto pues se elimine, ¿no? Esa parte de personas con discapacidad y llegue la diversidad funcional justamente para eso, la aceptación de las personas con discapacidad. Pues muchísimas gracias, maestra, por tu participación. Y bueno, voy a dar paso a nuestra siguiente participante, que es Daniela Medina Alarcón. Ella va a impartir el tema el respeto a la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Ella, nos acompaña de Rodando con el Corazón, y también Juanito Medina, pues siempre ha estado muy involucrado en el mecanismo, y sí nos comentó que iba a estar su hija. Entonces, Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Me voy a dar la oportunidad o el permiso de leer su ficha. Ella, su educación, ella es chef y también es estudiante de Lengua y Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a leer un poquito de su trayectoria. Ella es activista, es defensora de los derechos reproductivos de la mujer, es cofundadora y codirectora de la red de acompañamiento Marías Acompañantes, es promotora también de educación sexual, defensora del espacio público, además promotora de la movilidad sustentable, es promotora cultural, es miembro de Abracemos Toyocan, es fundadora también de la Casa Bici de Toluca, la vecindad de Todex, no, espero que lo haya leído bien, y fundadora de Rodando con el Corazón, cofundadora y directora de Catrineando. Entonces, pues Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejo con el tema para que puedas exponerlo. Adelante. Daniela, nos perdiste. Adelante, Listo, Daniela. perdón. Ya no se me cayó el teléfono y no pude iniciar. Sin Muchas problema. gracias por invitarme. Bueno, mi papá que me invitó. Y he estado pensando mucho en cómo voy a desarrollar el tema, siendo feminista y defendiendo el espacio público. Se me han venido muchas cosas a la mente, y para empezar quiero hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en Rodando. Iniciamos hace 9 años porque mi papá y yo nos movemos constantemente en bicicleta, es nuestro medio de transporte,
y además ha sido una herramienta para que él y yo nos relacionemos de una manera distinta. Yo siempre digo que mi papá no solo es mi papá, también es uno de mis mejores amigos y es mi compañero de travesuras, ¿no? Entonces, hace 9 años, cuando estábamos rodando, nosotros empezamos a ver que las ciudades no eran iguales para todos. Estaban anteponiendo las necesidades de los automóviles antes que de las personas, incluidos los ciclistas y por supuesto las personas con discapacidad. Me acuerdo mucho de la primera vez que platicamos de buscar que las personas con discapacidad anduvieran en bici con nosotros, fue porque estábamos rodando sobre Heriberto Enríquez, y en el bajo puente de Heriberto Enríquez de un lado hay una escalera y del otro lado hay una rampa. Y papá y yo pensábamos cómo una persona en silla de ruedas puede transitar por aquí de manera segura. Entonces, platicando, decidimos comprar bicis dobles y empezar a invitar a personas con discapacidad a rodar con nosotros, ¿no? Lo que no esperábamos era que no íbamos a encontrar solamente barreras arquitectónicas, sino también sociales que iban a dificultar que las personas con discapacidad llegaran con nosotros. Empezamos a ir a la escuela de Vemos con el Corazón, que consideramos nuestra casa, y ahí invitábamos a los niños, jóvenes y adultos a rodar con nosotros por el centro. Era algo muy emocionante porque eran las primeras veces que salían ellos y que nosotros empezábamos a rodar. En ese entonces nosotros todavía teníamos un poco miedo a la ciudad y yo rodaba, escoltaba a mi papá y mi papá iba en la bici doble con una persona con discapacidad visual y la gente comenzaba a vernos y se emocionaban y nos aplaudían, ¿no? Pero para poder conseguir que los niños y los adultos también tuvieran chance, tuvieran oportunidad de salir con nosotros, era necesario que se les diera un permiso por parte de quien fuera su responsable, ¿no? Y era curioso porque incluso a los que ya eran mayores de edad, un responsable tenía que decir, sí, sí doy permiso de que mi hijo o incluso de que mi esposo salga a rodar con Rodando con el Corazón, ¿no? Y muchos dejaron de hacerlo porque no podían, porque no tenían este permiso. Después comenzamos, papá y yo, a rodar cada domingo en Colón. Nos estacionábamos en una esquina y ahí esperábamos a que llegaran personas con discapacidad. Al inicio casi siempre llegaban solo personas con discapacidad visual, después empezaron a llegar personas con otras discapacidades y ellos nos platicaban, ¿no? Es que a veces se me hace muy difícil venir porque mi familia dice que cómo voy a venir, que qué voy a estar haciendo aquí, que para qué voy a rodar, que no me caso y que cómo me voy a mover solo. Y no iban justo por eso, porque no podían o porque no les dejaban más bien moverse de manera independiente. Entonces, platicando con ellos y con la familia, que nosotros decimos como somos una familia disfuncional, porque ahí tenemos personas ciegas, personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad intelectual y nosotros que nos consideramos un poco locos por lo que hacemos, eh, platicando entre todos decíamos, es que no nada más es cosa de dar oportunidades, sino de comenzar a cambiar la mentalidad desde las familias y buscar después que se creen políticas públicas. Muchos nos decían bueno, incluso tuvimos dos mujeres, dos chicas que un miércoles íbamos a rodar en la noche, se escaparon de su casa para poder rodar con nosotros, porque decían, es que mis papás no me dejan salir en la noche. Mis papás dicen que siempre tengo que estar en casa con ellos, porque pues yo no puedo sola. Entonces se tuvieron que escapar y fue toda una experiencia porque escaparon de su casa, tuvimos que llevar a su casa y las escondimos para que pudieran volver a entrar. Nosotros no sabíamos que se habían escapado y nos preguntábamos por qué existe esta necesidad de que se tengan que escapar para hacer algo que en realidad es saludable y que va a buscar que haya cada vez más oportunidades para ellos y más accesibilidad. Y las familias siempre nos decían, es que pues no, ella tiene que estar en su casa porque ese es su lugar, porque ella no puede ser independiente. Y muchas nos decían, quiero ser independiente, quiero poder enamorarme, por ejemplo, quiero poder ir a la escuela, quiero poder tener hijos, quiero poder hacer un montón de cosas. Mi familia no me deja porque dicen que pues no está bien porque no veo, porque no tengo una pierna, perdón por la vibración, o por algo similar. Voy a quitar mi vibración. Y
Y ya, pues a nosotros se nos hacía muy curioso que incluso las familias tuvieran estos discursos, y después comenzamos a darnos cuenta que estos discursos que se han ido fortaleciendo con el paso del tiempo, porque no es cosa de ahora, es cosa de siempre, también han hecho que las políticas públicas y las ofertas escolares y laborales estén bien limitadas, y también tiene un impacto directamente sobre la ciudad, ¿no? ¿Por qué hay tan pocas rampas? ¿Por qué las calles no contemplan que las personas con discapacidad se puedan mover? Pues porque desde las familias se les ha dicho que tienen que estar en casa. ¿Por qué no hay escuelas que sean accesibles? Porque desde las familias les ha dicho que van a estar siempre atados o siempre protegidos, que no pueden ser independientes y que para eso van a estar sus padres. Pero ¿qué va a suceder cuando no estén sus padres? ¿Qué va a suceder cuando crezcan, cuando lleguen a la edad que yo tengo, a los 30, y tengan que buscar una manera de ser independiente? Seguramente no van a tener las suficientes herramientas para hacerlo, ¿no? Yo tengo un amigo que es de Vemos con el Corazón, lo quiero mucho, he rodado mucho con él, y además empezamos a estudiar juntos. Hugo, a lo mejor ha participado alguna vez, Hugo Jiménez, y cuando comenzamos a estudiar nos inscribimos en la misma escuela, y me acuerdo mucho, mi papá lo acompañó porque él no se sentía muy seguro de ir a pedir que lo inscribieran, y todo el tiempo se dirigieron a mi papá. Y él decía, quien quiere estudiar soy yo. No, el señor ya estudió, ¿no? A lo mejor quisiera, ¿no? Pero él ya estudió y quien quiere estudiar soy yo. Y le decían, es que no sabemos cómo se va a hacer eso. Y Hugo les decía, bueno, yo les enseño, pero es que ¿cómo nos vas a enseñar, no? Las primeras veces, creo que fueron 2 o 3 días nada más, yo lo esperaba en la esquina de la escuela para llevarlo a su salón, y después la gente, sus amigos, la gente con la que se empezó a rodear, ya lo buscaban, y después empezó a conocer también a los conserjes, y los conserjes le brindaban oportunidades, lo auxiliaban, y después la escuela. Pero incluso con la escuela se encontró un montón de obstáculos porque había maestros que no estaban dispuestos a ayudarle, porque decían que, claro, él sí iba a tener un título, pero después probablemente no iba a poder trabajar, entonces qué caso tenía que estuviera estudiando, ¿no? Y Hugo ahora no solamente tiene un título, sino también trabaja con personas con discapacidad, y su propósito siempre, desde que yo lo conozco, ha sido abrir puertas para nuevas generaciones. Me acuerdo mucho ese día que fuimos a inscribirnos a la escuela, me dijo, yo quiero ser el primero en esta institución y que después de mí vengan cientos, y que los niños a los que yo he enseñado a caminar en la calle o a los que les he enseñado braille, después puedan también tener una carrera y puedan ser maestros y puedan enseñarle al mundo que no tenemos limitaciones. Creo que hablarlo y enseñarlo y mostrar que la gente con discapacidad puede vivir de una manera independiente, que pueden hacer un montón de cosas, va a crear en un futuro que las políticas públicas y que la sociedad se cambie de chip, que las ciudades también contemplen espacios que sean democráticos y que sean equitativos para todos. Yo tengo mucha fe en que esto suceda. Cada vez es más frecuente que nuestros amigos con discapacidad se puedan mover de manera libre. Solamente es necesario seguir empujando, no soltar y decir, ¿no? También la autonomía es parte de la libertad. Poderse mover en la ciudad es un derecho inherente, debe ser garantizado, y vamos a seguir impulsándolo hasta que nos quedemos sin aliento. Yo hablo de mi experiencia, probablemente no sé muchos términos, ¿no? Pero hablo desde mi experiencia porque conviviendo con ellos veo cómo mi vida y su vida cambia a la hora que nos tratamos como iguales, ¿no? También tengo otra amiga con la que he viajado mucho, con Mitzi Colón. Hemos viajado por casi todo el país juntas, y también a la hora de viajar hay museos y hay espacios que no están contemplados para ella, y a las dos nos gusta mucho la cultura y el arte. Cuando vamos, la gente nos ve de manera como ¿por qué no? A raíz de que empezamos a viajar, ella empezó a hacer diplomados y a hacer cursos sobre turismo inclusivo, y ella siempre dice, ¿por qué si una persona sin ninguna discapacidad puede conocer un montón de lugares y hacer un montón de cosas, por qué yo no? Si puedo gastar, ¿no? Ella siempre dice, yo tengo dinero para gastar, pero la gente lo primero que ve es a una persona ciega, a una mujer ciega,
y en automático creen que no tengo dinero para gastar y que no voy a hacerlo, ¿no? Y esto también es una limitante, justo porque hemos creado la idea de que las personas con discapacidad no pueden laborar, no pueden educarse y hay que irla rompiendo para que en un futuro todo el mundo, todas las ciudades sean para todos, y todos los espacios públicos, laborales y educativos sean totalmente democráticos y accesibles. Y bueno, este es mi choro mareador por hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. La verdad es que para nada es un choro. Justamente hablaste de uno de los temas bien interesantes y creo que el dar esa parte de experiencia que has tenido, pues nos habla justamente de este respeto a la dignidad humana que es para todas las personas, de esa autonomía que tú mencionabas, ¿no? Que a veces las propias familias de las personas con discapacidad son las primeras en coartar ese derecho a la autonomía por ese paternalismo, ¿no? De no, mi niñito, ¿cómo crees que va a salir a rodar con ustedes? Están, bien decías, ¿no? Les dicen locos, tal vez por eso, pero no se han dado cuenta que hay muchísimo más allá de ello, que tienen derecho a esa autonomía. Y justo también dabas, creo que en el clavo, del derecho escolar, del derecho a la educación, porque creo que de ahí partiría esa autonomía, ¿no? Para poder tener un trabajo, para poder tener una casa, para poder ser como cualquiera de nosotros en lo absoluto. Pero sin duda de toda tu exposición, con lo que yo me quedo es lo que dijiste, convivir con ellos. Convivir con las personas con discapacidad nos trae otra perspectiva de manera definitiva, porque aprendes a sentir, aprendes a valorar justamente lo que ellos desean, lo que ellos quieren es tener y vivir una vida como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, Daniela, muchísimas gracias por tu participación. Agradecemos también pues a Rodando con el Corazón, a nuestro experto con discapacidad, el maestro Arturo, a Vemos con el Corazón y a Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica, en Equinoterapéutica RIE, quien nos ha, pues bueno, nos acompañaron, estuvieron aquí y bueno, veo una manita levantada. Justamente vamos a pasar a si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, con todo gusto. Aparece como Natalie Hernández, le vamos a dar la palabra. Si puede decir, bueno, su aportación, su pregunta y hacia quién va dirigido también, o si puede contestar cualquiera de nuestros tres ponentes, también estaría muy bien. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Ante todo, una disculpa por el horario en el que me integré, pero tuvimos un poco de problemas para poder accesar a la reunión. Ok. Quisiera saber, me habían comentado que tenía una participación. Mi nombre es Jaime Alberto Baltasar Castañeda Vendrell. Soy de la institución Vemos con el Corazón y participo en ella como maestro de teatro y oratoria. Si me hiciera Perfecto. el favor de decirme. Sin problema, ingeniero me dijo, bueno, sin problema. Lo que pasa es que yo estaba esperando que apareciera como Jaime Alberto y no apareció como Natalie. Entonces, no hay ningún problema. Justamente lo vamos a presentar. Me voy a permitir leer su ficha curricular. Su nombre completo es Jaime Alberto Baltasar Castañeda Vendrell. Es ingeniero en electrónica, justamente, y tiene una especialidad industrial en el Instituto Politécnico Nacional. Y su actividad dentro de la institución de Vemos con el Corazón es ser maestro de teatro y oratoria. Entonces, sin mayor preámbulo, el ingeniero Jaime nos va a hablar acerca del tema de accesibilidad. Entonces, ingeniero, adelante por favor con su exposición. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Pues bueno, reitero nuevamente el saludo, buenos días. Muchas gracias por la invitación que nos hacen para participar en esta parte de la plática. Me corresponde hacer un comentario acerca de lo que es la discapacidad. Generalmente nosotros cuando se acerca el día 3, 4 de
diciembre, somos muy solicitados en cuestión de las pláticas y demás para poder dar pláticas, conferencias, simposiums y demás. Pero mi comentario es que quisiéramos que, tal como sucede con el Día de las Madres, que se festeja el 10 de mayo, pero no quiere decir que las personas que lo festejan dejen de ser madres durante todo el trayecto del año. Así nosotros tenemos el problema de la discapacidad, o no un problema, sino más bien es un estado de vida. Decía por ahí que hay alguien que pues todo mundo nacemos con una discapacidad y tarde o temprano la vamos a desarrollar de manera temporal o de manera permanente. Es cierto, la discapacidad nos acompaña los 365 días del año. No importa, ahí no tenemos días festivos, no tenemos puentes, no puedo decir, por hoy dejo de ser discapacitado hasta el próximo lunes, ya me reintegro, regreso a ser nuevamente. No, tenemos esa posibilidad, pero también tenemos que considerar que una discapacidad no es algo que nos marque o algo que nos manche, es una circunstancia de vida. Es algo en lo que nosotros no la hemos solicitado probablemente, pero estamos aquí, entonces la mejor forma de sobrellevarla o de llevarla es acostumbrarnos a que podamos modificar nuestro entorno, a que nosotros seamos integrativos. No podemos ser como muchas personas consideran a la discapacidad como una oportunidad para no trabajar, no esforzarse, no estudiar, no adaptarse. Es decir, cuando yo salgo de mi casa todos los días, siempre me enfrento a una ciudad en la que somos una minoría y no está adaptada para personas con discapacidad. Pero lejos de ponernos a llorar en la esquina porque la ciudad no tiene rampas, porque la ciudad no tiene bajo puentes, porque la ciudad no tiene accesos, porque la ciudad no tiene los letreros en braille, lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a la vida de la ciudad, al entorno de la ciudad. Entonces, creo que también tenemos la obligación como personas con discapacidad de saber que al ser integrativos, que al podernos integrar, somos mejores personas, porque es muy fácil exigir. No, es que mírenme, cómo estoy en la esquina pidiendo que alguien me cruce la calle porque soy un ciego. No, creo que tengo la capacidad y la posibilidad de cruzarla yo mismo, de aprender en instituciones como, por ejemplo, en este caso vemos con el corazón, a que me ayuden a integrarme al aparato familiar, productivo, laboral. Y aquí cabe hacer mención en cuanto a la accesibilidad, que es muy difícil, decían hace un momento, en el caso del licenciado Víctor Hugo Jiménez, poder conseguir un trabajo, poder tener la consecución de un trabajo siempre y cuando tengamos esta discapacidad visual que nos atosiga. No, no es así. Es cuestión de prepararnos, de saber qué es lo que estoy dispuesto a ofrecer. No solamente lo que estoy dispuesto a pedir, eso es muy fácil, pero ¿qué soy dispuesto a dar? ¿Qué tan preparado estoy para poder desarrollarme? En mi caso, comentaban, soy egresado en la escuela electrónico de profesión, ya no lo puedo hacer, no lo puedo llevar a cabo.
Pero mi función en la vida, creo, desde hace 17 años que permanezco con esta discapacidad, no es quedarme en casa llorando por lo que perdí, sino más bien levantarme y luchar por lo que me queda. No soy ejemplo de nada ni de nadie. Solo soy una persona, solo sé lo maravilloso que es el ser humano, cómo se integra y se reintegra toda la vida a adaptarse. Soy una persona que intenta todos los días y de la mejor manera posible adaptarme. ¿Cuál es la accesibilidad que nosotros tenemos actualmente? Pues hay que dar muchas gracias, porque cada día aparentemente pues nos vamos integrando de mejor manera a las comunicaciones, a la electrónica, a los programas computacionales, a programas nuevos que nos permiten tener un sustituto, porque no debemos olvidar que sí, la ceguera tiene limitaciones, pero que podemos luchar para salir adelante con ese tipo de limitaciones. Es decir, si yo no veo cómo es mi ropa y no tengo quien me auxilie en el momento, pues ya tenemos por ahí acceso con los celulares a que se coloque la cámara y me diga qué color de suéter es el que tengo en este momento y demás. Entonces, lo integrativo ha ido caminando a pasos muy veloces. Hace 17 años, cuando me quedé ciego, no había gran tecnología para, por ejemplo, los celulares. No había todos los programas de voz que en este momento le acompañan. Eran celulares de los de teclitas y teníamos que ubicarnos con la muesca que aparece en el número 5 para a partir de ahí poder marcar. Actualmente basta con decirle al auxiliar que nos haga favor de enviar un mensaje y lo hace por nosotros. Actualmente en la computadora tenemos un auxiliar de voz que nos permite entrar, salir y recorrerlo. Es decir, somos de alguna o de otra manera, se nos han facilitado mucho más las cosas para poder integrarnos a la sociedad que nos circunscribe, a la que nos rodea. Y eso es muy, pues, muy bueno. Creo yo que a mayor integración, pues podemos ayudar de mejor manera a la sociedad a la que pertenecemos, porque nosotros pertenecemos a una sociedad, somos una minoría y a veces somos vistos un poco de lado, un poco por arriba, un poco como la mancha en la camisa de la sociedad. Pero finalmente esa mancha en la camisa de la sociedad no nos puede negar que somos parte de la misma. Somos parte de la camisa, aun y cuando podamos ser considerados como una mancha. Entonces, lo que yo puedo tratar de aportar hoy en el Día de la Discapacidad es que seamos capaces de prepararnos en el día a día. Mi premisa es salir de casa y volver con toda la salud y con toda la actitud con la que debo salir. Debo regresar con bien. ¿Y cómo voy a regresar con bien? Pues poniendo mucha atención en lo que estoy haciendo, tomando de mejor manera y con mayores precauciones todo lo que me atañe, todo lo que me rodea, todos los problemas que en el diario hacer y qué hacer puedo enfrentarme. Y en este caso, la accesibilidad que se nos ha permitido ha ido creciendo a pasos
agigantados. Entonces debemos también ser integrativos con toda la tecnología que nos rodea, porque nos está haciendo, como a todas las personas, más fáciles las cosas. Los facilitadores que actualmente encontramos dentro de los programas de computación, dentro de los programas de los teléfonos y demás, nos hacen ver que la sociedad, como todo en la vida, siempre va un paso adelante y hay que tratar de integrarnos a ella para permanecer, pues, acordes al tiempo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias, al contrario, a usted por su participación y creo que muy, muy nutrida porque usted nos habla desde la experiencia, ¿no? Esa experiencia justamente de hace 17 años y qué bien se siente oír que ha habido avances, ¿no? Que ha habido avances respecto a la accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Usted lo mencionaba, hay mayor integración y requerimos de ahí, derivado de esto, la inclusión, ¿no? Pasar a ese paso, a la inclusión de las personas con discapacidad en las tecnologías y en cualquier programa para las personas con discapacidad. Entonces, algo que me llamaba la atención es que también usted mencionó, las personas con discapacidad tenemos que adaptarnos, sí. Yo creo que eso ha pasado en este transcurso de tiempo, pero una característica que poseen los derechos humanos es que son exigibles. Y creo que esos avances que han tenido y que usted ha mencionado se ha dado justamente por esa exigencia. Si bien es cierto, ha habido esa adaptación, pero hay que exigir lo que les corresponde a las personas con discapacidad para que en los años venideros no se hable solamente de un grupo de personas con discapacidad, sino que todos seamos reconocidos como personas únicamente. Entonces, muchísimas gracias y bueno, pues para finalizar esta actividad, ya solamente quisiera que me dijeran sus conclusiones los participantes. En este caso, bueno, pues voy a dar la palabra a César, por favor. Adelante. Bueno, en conclusión, creo que, como lo mencionó el ingeniero, han habido avances importantes para las personas con discapacidad y como bien lo mencionas tú, dejar a un lado como esa parte de las etiquetas y empezar a ver a las personas por personas, no como un grupo vulnerable, sino que todos somos iguales, como lo mencioné en la presentación, o sea, todos somos iguales ante los ojos de la ley y así debería de ser, todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos el mismo, las mismas herramientas para llegar a lograr una meta y llegar a los objetivos que todos tengamos las mismas oportunidades que las personas con discapacidad. Sí deben de tener cierto apoyo y cierta fortaleza, ellos deben de tener más como fortaleza y ganas de sobresalir y como lo mencionó Daniela, hay muchas personas que tienen esas ganas de seguir su vida y hay personas que los detienen, pero pues que se den cuenta que no están solos, que hay instituciones, hay ONGs, como lo es RIE, que pueden apoyar a esas personas para seguir su camino hacia adelante y no dejarlos atrás, apoyarlos. También nosotros como sociedad, como personas que nos preocupamos por los grupos vulnerables, seguir esforzándonos para que no haya violaciones a sus derechos y pues, como lo mencioné anteriormente, vernos como personas todos somos iguales, no ser como lo mencionó el ingeniero, una mancha, sino al contrario, ser una camisa de buena calidad y seguir adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, César. Voy a dar el uso de la palabra a Daniela Arbizu, por favor. Pues yo creo que en lo que coincidimos todos es en ese derecho a que el derecho a que se le dé el derecho a las personas, a todas las personas, de acceder a lo que ellos quieren y necesitan.
que se respete su derecho como personas y no como una discapacidad. Me parece que este evento ha servido para darnos cuenta que sí, todos tenemos una visión muy parecida sobre lo que debe pasar con la discapacidad, nuestra visión sobre la discapacidad. Entonces, creo que estamos en el mismo canal y eso me parece pues muy importante, saber que las personas tienen derecho a ser reconocidas como personas, no como personas con discapacidad, sino como personas, como seres individuales y completos. Perfecto. Sería todo, gracias. Muchísimas gracias, maestra Arbizu. Adelante, Daniela Medina, por favor. Yo me quedo mucho con algo que dijo Daniela Arbizu hace rato, que para comenzar a defender y a luchar por los derechos de las personas con discapacidad es necesario conocer y reconocer al otro. Eso es una frase que me gustó mucho y creo que hay que hacer mucho hincapié. No podemos hablar de derechos humanos y de derechos de personas con discapacidad o sin discapacidad viviendo en una burbuja hegemónica donde solamente nuestras ideas, nuestra familia, nuestros conceptos de cómo debe ser la vida son los que nos rodean. Vamos a reconocer a los demás para poder crear políticas públicas y crear más inclusión en nuestras sociedades. Perfecto, Daniela. Te agradezco mucho tu participación y bueno, vamos a darle el uso de la palabra a el ingeniero Jaime. Adelante, por favor. Gracias, pues creo que se ha mencionado y ha sido a bien decir que afortunadamente con todo lo que estamos avanzando en ellos, también las instituciones, como en este caso en la Comisión de Derechos Humanos, acompaña y si lo trasladamos al tiempo anterior, no había tanta búsqueda y necesidad de inclusión, de ser inclusivos dentro de una sociedad. Y creo que ese es un primer paso o un segundo o un tercer paso que nos va a hacer que mejoremos como sociedad, como familia, como país, en la búsqueda de siempre poder lograr una integración más efectiva, de alguna manera más cálida, más humana. Como decía Daniela, que dejemos de pensar en nosotros como personas con discapacidad, sino como personas que tienen alguna circunstancia de vida con la cual vamos a cursar, pero no maldiciendo ni haciendo que una discapacidad sea parte de una tragedia de vida. Creo que no es así. Creo que nuestro compromiso debe estar signado por la significancia de integrarnos de mejor manera a lo social, a lo laboral, a lo familiar. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues yo ya para cerrar esta mesa de trabajo por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, quisiera leer este comentario que nos otorga en el chat Pati Ortega, que dice: es muy importante sensibilizar, pero sobre todo concientizar a la sociedad con los derechos de las personas con discapacidad. La inclusión es muy importante. Yo vivo con mi papá todos los días este tipo de discriminación, que a veces hasta la propia familia no sabe cómo lidiar con esto y de alguna manera discriminan en ese momento. Pues justamente esta plática, ¿no? Esta mesa de trabajo que se realizó con RIE, con Vemos con el Corazón, con Rodando con el Corazón y nuestro experto en discapacidad. Ustedes los pueden buscar en Facebook, yo sé, en Facebook, en Instagram o en las redes sociales. Yo estoy segura que ellos les van a poder aportar y ayudar muchísimo más. Y por supuesto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el número lo voy a poner aquí en el chat. Si alguno de ustedes desea enviarnos o llamarnos para alguna violación, alguna vulneración en materia de derechos humanos,
cuando alguna autoridad probablemente ha violado un derecho humano a una persona con discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos se pone a la orden para iniciar con las investigaciones correspondientes. La extensión directa justo es la que dejo en pantalla y con todo gusto pues su servidora también queda a la orden. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por el apoyo y pues muchísimas gracias. Sigamos celebrando hoy y todos los días a las personas con discapacidad. Que estén muy bien. Hasta luego.